Algo que nos da mucho gusto que esté presente, esté de regreso con nosotros, nuestro compañero presidente de la Confederación, el compañero Carlos Magariño, al cual le cedo el uso de la palabra para que plantee su ponencia y el posicionamiento de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Adelante, compañero Carlos. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Antes de empezar mi disertación, quiero saludar respetuosamente a todas las compañeras y compañeros que conforman este presidio. Muchas gracias por su asistencia. A partir de ahí, compañeras y compañeros, debemos reconocernos todos, así debe ser, como uno solo. Todas las organizaciones civiles de pensionados y jubilados, las asambleas, los medios de comunicación, los intelectuales, los estudiosos, los jóvenes activos en el empleo, jubilados y pensionados, somos uno, debemos de ser uno. Y por tanto, reconozco aquí a esta enorme asistencia, a esta enorme participación, y quiero decir algo para nosotros como Confederación muy importante. Hemos tenido apoyo de diferentes organizaciones y qué bueno que así sea, pero públicamente la Confederación de Pensionados y Adultos Mayores reconoce el inmenso apoyo que nos ha brindado el Sindicato Mexicano de Electricistas y nuestro secretario general Martín Esparza Flores, al que, aunque no esté presente aquí, le van a hacer llegar mis palabras. Reconocemos plenamente el enorme apoyo de Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y desde luego, aunque ya se haya dicho aquí, no es por demás desgastante que se reconozcan 72 días, hoy se cumplen 72 días, de plantón ante la Secretaría de Energía. Decir 72 es fácil. Aguantar 72, no cualquier hijo de vecino lo aguanta. Nuestro reconocimiento a la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, compañeras y compañeros. Y vamos a pugnar en este foro, desde luego, para que uno de los resolutivos de este foro, gran foro, se pronuncie ante el gobierno o versus el gobierno de que se resuelva el asunto de la Asamblea Nacional de Usuarios, muy particularmente en dos tonos: el borrón y cuenta nueva y la aceptación y discusión ante el Congreso de la Unión para que la electricidad sea un derecho humano, lucha que han dado los compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía. Debe ser uno de los resolutivos. Ahora bien, se habla de la seguridad social y muchas veces desconocemos qué contempla o qué es la seguridad social. Todos tenemos derecho a ella, lo digo entre comillas porque no todos los gobiernos respetan, y sin embargo no tenemos el concepto claro. Me voy a permitir decirles a ustedes que en el terreno internacional la seguridad social se contempla como un sistema general y homogéneo de prestaciones de derecho público y supervisión del Estado que tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia, a los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo mediante la distribución de la riqueza nacional, especialmente dirigido a corregir supuestos infortunios. Bueno, ahora ya sabemos qué es la seguridad social o qué concepto es la seguridad social, pero ¿cómo inicia, cómo se da, por qué debemos de defenderla? Bueno, se tienen datos
de que Carlomagno, que fue un emperador ahí en Europa, inició determinando que las iglesias tuvieran que disponer de un recurso económico para proteger y sostener a sus pobres, a sus viejos, a sus enfermos, a sus huérfanos que no tenían apoyo familiar. E Inglaterra, más posteriormente, 2 siglos después casi, se convierte en pionera de lo que sería la seguridad social en términos internacionales en 1601 y adopta el acuerdo de obligar a un impuesto nacional para el tal fin que se pronunció 2 siglos anteriores con Carlomagno y declara un impuesto obligatorio nacional. Y se le suman posteriormente Dinamarca, Suecia, Noruega y adoptan esa medida para poder proteger socialmente a la comunidad que correspondiese. Se toma esa decisión, pero se abandona la lucha. Y no es hasta 1883, cuando en Alemania surge nuevamente la lucha, resurge la lucha, y entonces se acuerda ahí establecer la protección social como una obligación del patrón en los conceptos de accidentes de trabajo, invalidez y vejez. Y así es como empieza y evoluciona la lucha por la seguridad social de los trabajadores y trabajadoras. ¿Pero qué sucede en México? Bueno, a principios del siglo XX se empieza a trabajar sobre el asunto de la protección social, de la protección de seguridad al obrero, 1908, 1910, etcétera. Pero no se concretaba porque los trabajadores mexicanos sufrían estados de esclavitud en las que no tenían derecho a descansar ni un día a la semana, no tenían protección alguna, ni por accidente de trabajo, ni por invalidez, ni por vejez, etcétera, y mucho menos sus familiares tenían derecho a la seguridad social. Pero en 1914 se funda el Sindicato Mexicano de Electricistas y se da un hecho histórico. 1914, fundado el sindicato, entra en pláticas con la empresa, la Mexican Lion Power Company Limited, y se consigue el primer convenio de trabajo en enero de 1915. 40 días después de haber sido fundado, el sindicato le arranca a la administración de la Mexican Lion, le arranca en el convenio de trabajo la seguridad social para seguros de invalidez, de vida, de cesantía involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otros fines análogos. Podría decirse, bueno, sí, ¿y eso qué? Bueno, eso es una conquista histórica, digo yo, pero además, con toda modestia lo decimos, ese fue el cimiento o los cimientos que en 1917 derivaría en la consecución, en la construcción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ahí en el artículo 123 se plasmara esto que acabo de mencionar que logró el Sindicato Mexicano de Electricistas, el cimiento de la Constitución en materia de seguridad social, compañeras y compañeros. Pasa el tiempo, muy brevemente lo estoy citando, y en 1925 Álvaro Obregón presenta el primer proyecto para formar una comisión que redactara una ley de seguridad social. En 1929 se aprueba, pero no se concreta. ¿Qué sucede? Que hasta en el régimen de Manuel Ávila Camacho como presidente, se aprueba en 1943 la primera ley de seguridad social en México, que derivaría posteriormente en la creación, y lo vamos a ver adelantito, de lo que es hoy la estructura o la infraestructura nacional de servicios de salud, de servicios de protección, de prestaciones y de beneficios. Pero en 1973 se da otro hecho histórico, internacional, cosa que los mexicanos no sabemos y que podemos presumir, sentirnos ufanos,
de lo que hemos conseguido con las luchas de los trabajadores y trabajadoras mexicanas. En 1973 se promulga la nueva ley de la Seguridad Social que tiene como fin ser solidaria y distributiva, es decir, de reparto. Ahorita van a ver por qué es el reparto. Pero ¿saben cómo se logra? Con un acuerdo tripartito, novedad en el mundo, en donde en ese acuerdo tripartito concursan el patrón, los trabajadores y el gobierno. Porque la concepción patronal, independientemente de que siguen explotando al ser humano en sus procesos de producción, tenía el sector patronal una conciencia diferente a la actual. Sabía que si se adecuaba una ley, se promulgara una ley que fuera solidaria y de reparto, tendría a sus trabajadores no tan inquietos para ir a otro trabajo a conseguir ingresos, sino que los trabajadores, sabiéndose maduros, sabiéndose protegidos y sabiendo la protección a sus familiares, se iban a dedicar plenamente al sistema y a los sistemas de producción. Y entonces surge esa nueva ley que dio bonanza al Instituto Mexicano del Seguro Social, y si no, veámoslo, tenemos una buena mentalidad, una buena memoria, y hasta equipo de fútbol profesional había, con los Potros de Hierro, ¿no?, del Atlante. Pero había balnearios, había centros de salud, medicina familiar, intervenciones quirúrgicas, terapias, etcétera, etcétera. Talleres para las mujeres de tejido, de macramé y no sé qué tantas cosas, y había beneficios. Y había dinero para las pensiones, que ya se trató aquí el tema, pero que lo vamos a tocar brevemente. Había dinero, ¿por qué razón? Porque dice de reparto. ¿Qué es el reparto? Hoy se jubila a un compañero, le tienen que pagar su pensión, pero entra otro que va a cotizar lo que cotizaban aquellos que ya se fueron. Y entonces no había déficit, no había desfalco, había dinero, había una buena administración, no había tanta corrupción, ¿no? Y entonces teníamos una ley inmensamente ejemplar en el ámbito internacional. Pero claro, a partir de 1982, llegando Miguel de la Madrid al gobierno, lo que le impone el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es desmantelar el sistema de seguridad social en México, independientemente de la creación de el ISSSTE y su ley del ISSSTE también, compañías y compañeros, particularmente para los trabajadores del apartado B de la propia Ley Federal de Trabajo. Llegan estos tipos en 1982 y quiebran la economía del país, la quiebran. Hubo el 89% de inflación en el país con Miguel de la Madrid Hurtado, ¿sí o no? No es cierto que llamaron a los dirigentes sindicales, incluyendo al que era secretario general del SME, que maldita sea su estampa, que es Jorge Sánchez, en la madrugada para decirles: vamos a imponer un programa de austeridad económica, el PESE, y dejan tronada la economía del país y ponen en charola de plata los recursos estratégicos de la nación. Cuando recibe el gobierno Salinas de Gortari, 1988, sucede que ve que no tiene lana para moverse como presidente ni para cumplir los programas sociales y de producción, etcétera, etcétera. ¿Qué urde Salinas de Gortari? Salinas de Gortari urde formar un fondo en el que intervengan el patrón y el trabajador, 1992, y se pronuncia y se promulga la ley del SAR, Sistema del Ahorro para el Retiro. ¿Por qué? Porque al no tener liquidez, urde ese fondo y entonces le toma prestado ese fondo para poderse mover y no pasar las de Caín o las de Abel en el sentido y en el terreno económico. Ahí surge
la perversión y la maldad de los gobiernos neoliberales para liquidar, para deshacer, para desmoronar el sistema de seguridad social en México. Y claro, ya Cedillo en el poder, con Ángel Gurría como secretario de Hacienda, ¿no?, insertan una iniciativa de ley para modificar o para tronar, esa es la palabra, la Ley de Seguridad Social de 1973 y la de 2007. Así es. Y entonces dice, vamos a crear una ley de las AFORES para que los trabajadores se vayan a las cuentas individualizadas y puedan tener una pensión digna para su bienestar cuando termine su vida laboral. Palabras más, palabras menos de Ángel Gurría y de Ernesto Zedillo. Y entonces en el 95 introducen la ley, la aprueban en el 96 y la aplican en el 1 de julio del 97. Las AFORES, que son, ni más ni menos, la parte más deshonesta que yo he visto en mi país, de la voracidad de los bancos para tronar los recursos y ahorros de los trabajadores. Y luego viene el tipo que insertó esa maldad 20 años después a decirnos que hay que modificar el sistema de las AFORES porque no se dio como se prevenía. Pues ¿cómo se va a dar? Perdón por la palabra, ¿cómo carajo se va a dar algo de bienestar si luego la voracidad de los políticos y la voracidad de los patrones y la voracidad del gran capital sobre los recursos de los trabajadores? Pues claro, y hoy, como no reconocen su corrupción, dicen, es que los trabajadores tienen que aportar más porque no alcanza lo que se aporta, porque vamos a pronunciarnos en una nueva ley de 1.250 cotizaciones, etcétera, 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 y tienen que tener más aportación para que pueda sanearse las finanzas y el fondo. Carlos Ramírez ha manejado deshonestamente el sistema de AFORES. Ya decía Jorge, abuela pluma, 1.300 millones de pesos están ahorita invertidos en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Las pérdidas de la línea 12 del metro, cuantiosísimo, dicen, no perdieron los trabajadores, solamente es una minusvalía, ¿no? Es un apodo que le ponen a la pérdida, que nos la adjudican a nosotros, que no, ni siquiera aprobamos que fuera invertido ahí, o cuando nos preguntaron en dónde invierten, no, porque tiene una gran facultad el presidente de la CONSAR, Carlos Ramírez, y luego el otro Carlos, malditas esas estampas se llaman como yo. Sí, la neta, ¿no? Luego el otro Carlos, el presidente de la Samafore, dice, como son impagables, sí tienen que aportar más porque las AFORES no se mueven por sí solas, tienen que tener el dinero. Somos caros. Pero los ahorros de los trabajadores que van, en aquel tiempo, hace 2 años, que era de 2.800.000 millones, van a servir para darle al país estabilidad económica. Miren qué jodones, ¿no? Son muy caros, no podemos pagarles, pero tomamos su dinero y lo invertimos acá para darle estabilidad económica al país. Es una brutalidad, ¿no? Carlos Noriega Curtis, presidente de las Samafores. Y viene la otra señora de más de 60 años de edad, funcionaria del Fondo Monetario Internacional, y nos dice que por el riesgo de longevidad y la ciencia avanzada y tenemos más expectativas de vida, es improbable y prácticamente imposible pagar las pensiones de los trabajadores. Martín Esparza, en nuestro 4º Congreso de la Confederación, presentó una ponencia que se llama Prohibido envejecer. Sí, si envejecemos ya no nos van a pagar nada, no vamos a tener ingreso. Esa es una realidad, ¿no? Y luego, para acabarla de torcer, hace 3 años más o menos, el ministro de Finanzas de Japón dice, en el terreno internacional son impagables las pensiones,
Lo que debiesen de hacer mejor los adultos mayores, para no decirles viejitos o rucos, mi estimado Ernesto, es hacerse el harakiri. Estamos ante una cáfila de corruptos y asesinos, ¿no? Bueno, así las cosas, compañeras y compañeros, lo tengo que decir de vuela pluma, puedo tocarlo más profundamente, pero el tiempo, el espacio, los compañeros que ya hicieron su ponencia, ¿no? Hay que ser respetuosos de ello, podemos ir más allá. Pero tenemos que sacar aquí resolutivos que sirvan para la lucha. Por eso digo, desde la Confederación de Jubilados y Pensionados, quienes piensen, quienes crean que con el nuevo gobierno se van a solucionar los problemas de la patria, se los digo categóricamente. Estamos equivocados si pensamos así. Por eso, en este foro que convocó la CONJUPAM, la Confederación de Jubilados y Pensionados, tiene el objetivo fundamental de crear consenso en la sociedad mexicana, en los trabajadores mexicanos. Si no creamos consenso y unidad, nos van a seguir pateando el trasero, así de claro. Y estamos presentando ante ustedes, compañeras y compañeros, una iniciativa de ley que tiene que ver y que sirve y servirá no para el SME, no para el IMSS, ni el ISSSTE, ni para ferrocarriles, ni para telefonistas, servirá para todos, para los trabajadores del apartado A, para los trabajadores del apartado B, para los trabajadores en el terreno de la informalidad. Esta iniciativa que vamos a dejar aquí para que se observe y se planteen sus resolutivos, etcétera, tiene varios fines y un solo objetivo: quitarles a esos sátrapas el manejo de nuestros recursos, de nuestros ahorros. Proponemos lo siguiente: abrogar a través de esta iniciativa, es decir, borrar el sistema del oro para retiro y sus afores. Nos han perjudicado mucho, nos han robado mucho, no nos entregan cuentas claras. Entonces, proponemos borrarla. ¿Por qué razón? Porque tendremos que ser nosotros, si son nuestra lana, en un acuerdo tripartito, otra vez trabajadores, patrón y gobierno, con garante el gobierno, para manejar a partir de un consejo de administración y un consejo de vigilancia el manejo de nuestros recursos y haya transparencia y honestidad en el manejo de nuestros recursos. Esa es la propuesta en segundo término. Para ello hay que crear el Instituto Nacional de Pensiones, integrado, como ya se dijo, por un acuerdo tripartito. Crear los consejos convenientes y luego, como no nos entregan cuentas, como las ganancias no nos las informan, como las pérdidas sí nos las cargan, estamos proponiendo en esta iniciativa de ley, basados en el artículo 37 y 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, efectuar una auditoría ciudadana vinculante. ¿Qué quiere decir? Que con auditores honestos, que los hay en México, aunque a veces dudemos de ello, auditarlos y decir, manejaste bien, borrón y cuenta nueva, no hay bronca, pero manejaste mal, resarces lo que te llevaste y además tendrás que ser sancionado conforme a derecho por el peculado, la desviación de fondos, etcétera, lo que haya sido. Compañeras y compañeros, no podemos dejar de aplicar nuestro concepto, porque si nosotros no lo aplicamos, pues vamos a seguir en las mismas. Y de una vez les digo, a quienes sean estudiosos, a quienes descalifican iniciativas, necesitamos todos ser uno. Los estudiosos, los intelectuales, los trabajadores, los obreros, los maestros, los medios de comunicación. Estamos en el mismo barco, estamos en el mismo problema
Y no nos descalifiquemos, por el contrario, sumémonos a un esfuerzo, porque la iniciativa ya no es de la Conjupam. Una vez que se hace pública, la iniciativa es de todos y para todos. Aquí nadie debe ser más, ni nadie debe ser menos. Por eso, una auditoría, compañeros, auditoría ciudadana vinculante para quien pague que haya causado estropicios y violaciones a la ley. Erradicar la injusticia social a los jubilados y pensionados de México. No aceptamos que se sigan gravando nuestros impuestos. En nuestra vida laboral fuimos causantes cautivos. Entrábamos a una nómina y de ahí venía el descuento para entregar a la Hacienda del impuesto. Y todavía hoy, que ya cumplimos con 25, 28, 30, 35 años de vida laboral y que pagamos nuestro impuesto sobre la renta, ahora nos graban la pensión y la jubilación y la hacen un solo ingreso para poder evitar los 15 salarios mínimos a que está sujeto la ley del impuesto sobre la renta. Nosotros decimos en este documento que nos hace favor de entregarnos un compañero de nombre Víctor Manuel Cupido, dice, y esa era la verdad, considerando que la jubilación es un derecho de previsión social y que la pensión es una prestación social, no deben ser gravados porque no derivan de un ingreso de salario ni de sueldo, derivan particularmente de la plusvalía y el ahorro de los trabajadores durante 25, 30 y 35 años. Y por tanto, la propia ley del Seguro Social, del impuesto sobre la renta, dice en su artículo 93 que no deben ser gravadas aquellas prestaciones como jubilación y pensiones y otros más, porque no derivan del impuesto sobre la renta ni de un salario. Esa es la propuesta que estamos haciendo y también estamos buscando reivindicar la Seguridad Social Distributiva de 1973 con sus ajustes, con sus modificaciones si quieren, pero tenemos que reivindicar la Seguridad Social Distributiva. Y también exigimos, dadas las propuestas que nuestro compañero Ernesto Padilla, sociólogo hermeneuta del derecho humano de los adultos mayores, exigimos, porque el gobierno se ha mostrado renuente a firmar esos pactos, exigimos que como parte de los resolutivos de este foro se adopten las propuestas que hizo Ernesto y el cumplimiento como foro y como Confederación de Jubilados y Pensionados y uno solo, que en los resolutivos vaya la exigencia al gobierno de que se firmen y se apliquen los pactos aprobados en la Convención Nacional de San José de Costa Rica el 15 de junio del 2015. Ese debe ser así. ¿Por qué razón? Porque quienes no tienen la fortuna de tener una prestación o un derecho adquirido, ahí los ven ustedes. Debería de darles vergüenza a los gobiernos neoliberales. Vergüenza que el adulto mayor de 70, 75 años o más, o menos, más allá de 60, ande por las calles pululando para conseguir un ingreso de limosna, de caridad, de limpiar un parabrisas, de darle bola, etcétera, etcétera, etcétera. Vergüenza deberían de dar esos cáfilas, esos brutales políticos que hemos tenido, de tener al adulto mayor como un producto de tercera o cuarta categoría, compañeras y compañeros, y por eso hay que hacer justicia para los adultos mayores. Decía yo. Hay que actuar con responsabilidad. Ahora se presume nuevos vientos políticos prometidos de democracia. Fíjense, hasta quiero que jugarle al poeta, ¿eh? Sí, bueno, pues, denme chance tantito, también tengo mi corazoncito. Nuevos vientos políticos prometidos de democracia surcan el espacio y el territorio mexicano. ¿Verdad? Bueno. ¿Pero qué sucede? No pensemos que López Obrador, cuando tome posesión, va a resolver todo. Solo hubo un personaje mítico
que a su paso generaba riqueza, tocaba y se convierte en oro, el rey Midas, ¿no? Mítico. Hoy estamos ante una realidad. El nuevo gobierno no va a poder resolver todo. Tampoco queremos pelearnos con ellos. No es nuestro deseo. Hay que ayudarle con una iniciativa de ley de todos y para todos, para que se discuta en el Congreso de la Unión. Como una posición clasista, compañeras y compañeros. Una posición clasista. Pero además, tenemos que hermanarnos. Estamos hermanados con la NUE. La Confederación está hermanada con la NUE. Pero tenemos que, por ejemplo, derogar el artículo 85 de la Ley del Código Penal Federal, para que no se penalice, no se judicialice, no se persiga la protesta social. Tenemos que buscar la reconstrucción, la ley de reconstrucción para aquellos damnificados de los sismos del año pasado en septiembre. Tenemos que buscar que se promulgue la ley del agua, que debe ser parte de los resolutivos, para aquellos campesinos e indígenas que han visto su territorio vilipendiado, fracturado, abusado de los sistemas de agua, de los mantos acuíferos del país, porque está privatizada el agua y ahora el indígena tiene que pagar por el uso del agua cuando es el dueño. Hay que buscar eso y desde luego tenemos que buscar que también en el Congreso de la Unión se apruebe la tarifa social, el borrón y cuenta nueva y fundamentalmente el derecho humano de los trabajadores compuestos y ciudadanos compuestos en la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, para que se conciba ahí. Hermanémonos todos, no podemos ir aislados a ninguna lucha, por eso nos han hecho como han querido, porque cada quien jala la cobija para donde le conviene, y hoy no, hoy hay una exigencia, jalar la cobija a todos parejos para el mismo lado, porque le pegan al intelectual, hombre, le pegan al telefonista, le pegan a los medios de comunicación, a los electricistas, a todo mundo nos pegan, y cada quien quiere ser interlocutor con el gobierno. Ay, ojalá me entienda a mí, porque yo soy intelectual. Ay, ojalá me entienda a mí, porque yo soy de fulana parte. Quiero decir, aquí aprovechando la presencia de Pati, que admiro, respeto y reconozco la lucha de los trabajadores de Mexicana de Aviación, que están viendo cumplidos sus deseos y objetivos, compañeros y compañeras. Termino. Jóvenes amigos, asistentes a este foro, y ojalá esto se expanda, porque aparte de que mencionan que las jubilaciones, que las pensiones son impagables, Carlos Ursúa, futuro secretario de Hacienda y Crédito Público nombrado por López Obrador, ha puesto su discurso la reforma a la Ley de Seguridad Social y a las pensiones, pero no la que los trabajadores quieran, los obreros querramos, desde el punto de vista de la OCDE. Y quiero decirles a los jóvenes que están en edad de trabajar o que están en posibilidades de conseguir una pensión, el 70% de la iniciativa de ley que trajo Ángel Gurría a México a nombre de la OCDE, el 70% está dirigida a los jóvenes obreros y empleados mexicanos. No vean con indiferencia, no pueden ver con indiferencia que les peguen a los viejitos y a los rucos, está bien, a mí que me respeten, no, compañeros. Está dedicado a ustedes los jóvenes, y si no se plantan con valor civil, nos van a pisotear. Elevemos la conciencia, analicemos quiénes somos, de dónde vinimos y a dónde queremos llegar. Queremos llegar a un estado de bienestar y a un estado de dignidad y de respeto que merecemos los mexicanos, porque hemos forjado el país, hemos forjado la infraestructura de desarrollo de este gran y hermoso país.
Nadie es más, nadie es menos. La iniciativa es para todos y para cualquiera que quiera sumarse. Somos todos. Los sindicatos tienen que ver mucho, ¿eh? Ojalá que los sindicatos corporativos abran las pestañas y digan, con estos ojos voy a luchar junto con aquellos compañeros que están en la calle, en el Congreso de la Unión, porque no vamos a dejarles ni les vamos a permitir que nos sigan pisoteando. La CONJUPAM dice, somos todos uno solo. La CONJUPAM dice, podemos ganar, podemos llegar a la victoria si somos capaces de lograr la unidad, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Radio.